Otra de las curvas que vamos a revisar es la elipse. La definición de elipse como lugar geométrico es la siguiente. La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos P, X, Y que están en el plano, de tal manera que la suma de las distancias de cualquiera de ellos a dos puntos fijos llamados focos es constante e igual a la longitud del eje mayor. Si observamos la figura que está aquí, podemos determinar que el eje mayor sería la distancia entre los vértices, del vértice primo al vértice de acá. Esto se considera como el eje mayor. Tenemos dos puntos importantes que se llaman focos, ¿ok? Y cualquier punto de esta curva, de la elipse, si sumas las distancias que tiene a cada uno de estos focos, siempre va a ser una constante. Por eso está escrito de este lado que la suma de la distancia de f' a p y de p a f es igual a v', que es el eje mayor. El eje menor sería la distancia de este lado en la elipse. Vamos a ver algunos elementos que tiene la elipse. Uno de los resultados de más popularidad de esta curva es que se aplica en la primera ley de Kepler, la cual establece que los planetas se mueven en órbitas elípticas. En uno de esos focos se encuentra el Sol. Entonces la trayectoria que sigue la Tierra y los demás planetas de nuestro sistema solar tiene la forma de una elipse. También tiene aplicaciones ópticas y acústicas. Por ejemplo, hay una capilla construida en el siglo XVIII por los frailes carmelitas que está ubicada en San Ángel, en la Ciudad de México, y casualmente tiene forma elíptica. Si te paras en uno de los focos y hablas en voz baja, así como susurro, ese sonido se produce justamente en el otro foco. Entonces es un lugar donde puedes decir secretos que se transmiten de un foco a otro foco y ninguna otra persona lo puede escuchar. Los elementos fundamentales de la elipse serían los siguientes. Para comenzar tenemos dos focos ubicados aquí F' y F. Dos vértices, a diferencia de la parábola, aquí tenemos dos vértices que sería V' y V. Y el centro de la elipse, que sería el punto C. Tenemos el eje mayor, que es la distancia de V' a V. El eje menor, que es la distancia de V a V'. También podemos tener radiovectores de F a P y de P a F. También podemos ver que tenemos el semieje mayor, que es la mitad del eje mayor, que sería de C a cualquiera de los vértices. El semieje menor, que sería la distancia de C a B, que es la mitad del semieje menor, del eje menor, que sería este y este pedazo de acá. Una cuerda focal, segmento de recta que une a dos puntos de la elipse y que pasa por alguno de los focos, en este caso de E a E'. Sería esta una cuerda focal. También tenemos lado recto, cuerda focal perpendicular al eje focal. Si tenemos este como eje focal, son las cuerdas que pasan por los focos, de L a L', que tenemos aquí. También tenemos el diámetro, que es una cuerda que pasa por el centro, que sería esta parte de aquí. Distancia del centro al foco, que sería de aquí a aquí, que la identificamos como C. La distancia del centro a un vértice va a ser A, y la distancia del centro a el extremo del semieje sería B. Tenemos A, B y C.
La distancia focal, que es 2 veces c, sería la distancia que existe entre los focos. El eje focal, que dice que es la recta que pasa por los focos, vértices y centro, sería esta recta de aquí. Y el eje normal, que es la perpendicular que pasa por el centro, que sería este de acá, el eje normal. También una cuerda que pasa o toca cualquiera de los 2 puntos de la elipse. Una manera práctica de dibujar una elipse es a través del método del jardinero. En este método se ponen 2 puntos fijos y se ata un hilo. La longitud del hilo va a estar dada por 2 veces a, o sea, la distancia de un vértice al otro. Se le coloca un lápiz y se tensa la cuerda, la cuerda, y se va haciendo el seguimiento, y lo que vamos obteniendo es la forma que tiene la elipse. Es una manera muy práctica. Ecuación de la elipse con centro en el origen. Forma canónica. Para obtener esta ecuación debemos de considerar lo siguiente. Ya lo hemos mencionado, la distancia del centro al vértice la vamos a considerar como A. La distancia del centro a cualquiera de los puntos del semieje mayor se va a considerar como B. Y la distancia del centro al foco va a ser C. Teniendo en consideración estas distancias y conociendo que nuestro centro va a estar en la posición 0,0, podemos determinar mediante la ecuación de la fórmula de la distancia entre 2 puntos esta ecuación. Las condiciones que tenemos vienen de la definición de la elipse, que la suma de las distancias, en este caso f, p y pf, tienen que ser igual a la distancia entre los vértices, o sea 2 veces a, que sería la distancia entre los vértices. Estas distancias se representan de la siguiente manera y cuando se hace todas las operaciones matemáticas y las igualdades, obtenemos las siguientes ecuaciones. Lo primero que obtenemos es la ecuación de la elipse con centro en el origen y eje focal, que coincide con el eje X, o sea una elipse horizontal que tiene la siguiente forma. X cuadrada entre A cuadrada más Y cuadrada entre B cuadrada va a ser igual a 1. De manera análoga también se puede determinar una elipse con centro en el origen y eje focal que coincide con el eje Y, o sea una elipse, digamos, vertical, en donde vamos a tener x cuadrada entre b cuadrada más y cuadrada entre a cuadrada igual con 1. Estas son las ecuaciones que nos van a ayudar a determinar la ecuación de una elipse en su forma canónica, cuando el centro de la elipse coincide con el origen del sistema. Un elemento importante de la elipse es la excentricidad. Es la razón que existe entre la distancia del centro al foco y la distancia del centro al vértice. Se obtiene mediante la expresión. Se representa con la E minúscula y es igual a C entre A. Cuando el valor de la excentricidad es cercano a 1, el foco se encuentra cerca del vértice, y cuando el valor es cercano a 0, el foco está próximo al centro. Esta tablita que ven aquí nos va a ayudar a calcular los elementos de la elipse en forma canónica. Entonces tenemos las ecuaciones, una elipse horizontal y una elipse, digámosle así, vertical. Los focos de esta elipse, de la horizontal, se encuentran en C,0 y menos C,0. El vértice está en A,0 y el vértice primo en menos A,0. Los puntos del eje menor están en B, 0, B minúscula y B', 0, menos B minúscula. Hay una relación muy importante entre A, B y C para cuando estás resolviendo problemas y te falta alguna de estos valores fundamentales, lo puedes obtener mediante la siguiente expresión. Aplica para todas las elipses. A cuadrada va a ser igual a B cuadrada más C cuadrada. La longitud del eje mayor es 2 veces A. La longitud del eje menor pues va a ser 2 veces B.
Aquí también tenemos un lado recto, este se obtiene con una fórmula diferente, va a ser 2b cuadrada entre a. Y finalmente la excentricidad que está dada por acá es igual a c entre a. Y casualmente siempre nos tiene que dar menor a menos 1. Para el caso de la elipse vertical, pues cambian aquí algunas cositas en el foco, en los vértices y los puntos del eje menor. Sería foco 0,c y el foco primo 0, menos c prima. Menos c, perdón. Vértice en 0,a y vértice primo en 0, menos a. Los puntos del eje menor sería b, que es b minúscula, 0 y b prima menos b, 0. Y con esto ya podríamos empezar a resolver problemas de elipses con centro en el origen.